Y ya es viernes y tenemos una nueva cita en Radio Torre Pacheco en directo con este mirador. Y vamos a dar la bienvenida a Miguel Galindo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, aquí estamos. Vienes en el mejor día de la semana. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que te lo he dicho más de una vez, pero es que me encantan los viernes. Y vienen los viernes, entonces me viene muy bien que vengan los viernes, Miguel. Bueno, como se le da a las cosas que se le dan valor siempre por algún tipo de asociación de ideas. Claro. Pues claro, el que yo venga los viernes, pues fíjate, qué bien recibido soy. Por supuesto, bueno, aunque viniera los lunes, que me gusta menos. Bueno, pues no has venido a cualquier cosa, has venido a leer un artículo en directo y el de esta semana, ya lo anunciabas el viernes pasado, se titula así, El propósito 2, o el propósito segunda parte. Exactamente, Como aunque nunca segundas partes fueron buenas, según cuentan y dicen. Bueno, alguna excepción tiene que haber, Miguel. Bien, vamos a ver esto. Vale. Vamos a verlo. Pues en uno de mis programas radiofónicos, a que dan lugar estos escritos de hace unas semanas, concretamente el correspondiente a el propósito del que hablábamos, un seguidor y amigo intentó contactar conmigo a través de la emisora, en el espacio en que mis más o menos habituales opinaban sobre el artículo sin lograr conseguirlo. Así que optó por enviarme un mensaje de voz a mi móvil con su parecer, que se lo agradezco en lo que vale, y al que intenté corresponder con un quizá que insuficiente escueto WhatsApp, ya que aún no sé manejar lo de los mensajes hablados, lo confieso, pues soy un inepto en nuevas tecnologías. Pero como lo que él planteaba es lo suficientemente interesante como para poder ser compartido con ustedes, y encima creo que le debo esto, pues miren lo que les digo, que aquí va la segunda parte, a ver si segundas partes fueron buenas. Bien, planteaba esta persona amiga que ese propósito en el que yo quería encajar las normales experiencias que todo ser humano vive en mayor o menor intensidad, en fin, me remito al artículo, búsquenlo y léanlo, que al no encontrarle una explicación plausible, quizá por eso solemos callarlas y olvidarlas, puede que obedecieran a un propósito, a un porqué, a una causa u objetivo al que tendemos aún de forma y manera inconsciente, o mejor, subconsciente. Pudiera ser, alegaba este amigo mío, que la herramienta para encontrar tal sentido fuera la fe, que el camino natural más a mano que tiene el hombre fuese esa fe, aparte, claro, lo que cada cual entienda por fe. Al fin y al cabo, me decía en su mensaje, el concepto clásico de fe es creer aquello que se intuye, pero que no se puede explicar, y que de hecho de eso mismo se trata. Bien, pues como enunciado resulta impecable y no deja de ser verdad en su desarrollo. Cierto. Lo que pasa es que la fe, que en definitiva es la confianza en algo superior, si es dogmática, es coactiva y entonces deja de ser fe para ser otra cosa. La fe es personal y por lo tanto intransferible, y ha de encontrar cada uno la suya. Buscad y hallaréis, fue dicho. Yo digo, buscad y la hallaréis. Y también se dijo, no busquéis a Dios fuera, sino dentro de vosotros. La fe transmitida es costumbre, tradición, rito, pero no es fe. Y la fe dirigida es orden, mandato, disciplina, imposición, pero tampoco es fe.
son fes en las que si no crees, salen a relucir el pecado y la culpa. Existe la fe natural de las personas, sí, en las personas, al igual que existe la fe buscada y encontrada, trabajada e interiorizada. Pero ninguna de ellas se basa en dogmas. De hecho, una fe dogmática, trufada de amenazas, chantajes y condenas, es la antife. Lo que pasa, y yo lo entiendo, no crean, es que los seres humanos, durante milenios, hemos sido catequizados por las religiones y sus normas establecidas. Incluso unas religiones son herederas de otras, como el cristianismo viene del judaísmo. Y es un peso que se soporta durante cientos de generaciones. Y eso condiciona nuestras respuestas y nuestra forma de ver las cosas. Pero una religión no es una ciencia, sino una creencia. Y sin embargo, la fe, la legítima, la auténtica, sobrepasa las creencias. A veces, la creencia ha de someterse a la ciencia. Miren, en 1951, por ejemplo, y ya ha llovido, la Iglesia Católica admitió que la teoría de Hawking sobre su Big Bang muy bien pudo ser la creación del mundo. Anteriormente en el tiempo ya tuvo que inclinar sus creencias ante la ciencia de Galileo, de Copérnico, de Servet, de Darwin, de Hubble, y un largo etcétera. Los caminos hacia la explicación de Dios son infinitos, pero la ciencia siempre será más segura que la creencia. Y en eso sí que creo. La visión de mi amigo con el que empezamos este artículo y al que se le debe este artículo, al fin y al cabo es paralela a este razonamiento. El catecismo o el método. En ese puñetero artículo de referencia se planteaba el viejo enigma de la humanidad, qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, pero reducido a nivel personal de cada quisque. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué y para qué? Ese era el propósito de mi propósito, y no otro. No me lo planteaba entonces, ni lo hago ahora tampoco, desde ningún punto filosófico, ni religioso, ni científico. Si bien me apoyaba en la psicología desarrollada por Sigmund Freud y su discípulo Frank Jung, pero solo como hilo conductor de lo que ya es conocido, probado y aprobado como ciencia. Más allá, ni entraba ni entro. Para mí, personalmente, claro, veo a Dios actuar en el bosón de Higgins, convirtiendo la energía en materia, por ejemplo, o en el principio de incertidumbre de la física cuántica, o en la entropía del universo, el movimiento entrópico, o en la ley de causa y efecto, que siempre nos conduce precisamente a un propósito. Pero lo veo de forma cabalmente distinta, racionalmente diferente, incluso en ciertos aspectos frontalmente opuesta a la visión estereotipada de la religión, que la reviste de falsedades para justificarse a sí misma. Pero en fin, eso es todo. Ahí queda eso. Bueno, pues este es el artículo de esta semana que nos acaba de leer Miguel Galindo en directo en Radio Torre Pacheco, El Propósito 2. Y ahora vamos con los comentarios que han llegado a tu blog. Vamos a comenzar con María. Bueno, cuando escribiste el primer artículo sobre el propósito ya fue bueno y tuvo su eco, a pesar de ser un poco enrevesado, de esos que te ponen a pensar. Es normal que recibiera respuestas o llamadas. Por cierto, ¿por qué no se deja el micro abierto de la emisora para que puedas atenderlas directamente? Hombre, es una buena idea, pero
Creo que esto ya se planteó hace mucho tiempo por alguno de vosotros. Es muy simple, tenemos un tiempo muy tasado, muy escueto, muy medido, más bien corto que largo. Entonces, claro, si dejamos, como tú dices, el micro abierto, es muy desagradable tener que cortar a las personas porque se alargan, y es muy desagradable también tener que dejarse fuera a otras que lleguen fuera de tiempo. Entonces, por eso este sistema. Queda contestado, ¿no? Vamos ahora con el siguiente comentario y es de Celestino. De nuevo te escribo de segundas. Es cierto que lo que te planteó el interlocutor al que citas es muy interesante. Y yo creo que tú le has correspondido sobradamente. Cuando la fe se convierte en un cajón de desastre, donde guardar todo lo que no entendemos pero queremos creer, es normal y perfectamente lógico que recurra a él. Naturalmente, lo que pasa es que los cajones de desastre, como tú dices, acaban siendo cajones de desastre, donde cuando lo guardas todo, intuitivamente, pero cuando necesitas una cosa no la encuentras, y es porque no se ha clasificado. Esos son los cajones desastre, ¿no? Todo lo que parece verdad acaba siendo falso. Entonces, precisamente eso es lo que no quiero. O sea, la fe es un cajón desastre. La fe, tal y como se cree que es la fe, la fe auténtica es otra cosa. Vamos con más comentarios. Este es de Monse, dice así: de nuevo tengo que acudir a mi mundo, amigo mío, pero mira, este segundo lo he entendido mucho mejor y también me ha ayudado a entender el primero que escribiste. Yo no sé si nunca segundas partes fueron buenas, pero sí que aclaran mejor las primeras. Oye, me gusta a mí esta frase. Ah, sí, mira. Sí. Pues estupendo, yo me alegro mucho. O sea, la cuestión no es que sea mejor que el otro, sino que aclare mejor el otro. Oye, Exacto. Lo veo muy bien. Sí, lo veo muy bien. Gracias por tu aportación. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. Estimado Miguel, ese amigo al que citas y que dice que el concepto clásico de fe es creer aquello que se intuye, pero no se puede explicar, es correcto. Pero que sea lo que pase no quiere decir que sea lo deseable. La fe debe ser fruto de la madurez, el conocimiento y el raciocinio, no de la creencia transmitida y no razonada. Efectivamente, eso es lo que yo digo. Se puede tener fe. De hecho, todos los científicos tienen una fe inquebrantable, a pesar de que la Iglesia dicen que son ateos. Es una contradicción. Los científicos tienen mucha fe en lo que andan buscando y en lo que andan investigando y en lo que se esfuerzan en demostrar. Lo que pasa es que hasta que no se demuestra y queda palpablemente como una ley física o lo que sea, ellos no la dan a conocer. Esa es la enorme diferencia. Claro que tienen fe los científicos, tienen mucha más fe que los que creen en dogmas que no se pueden explicar, simplemente porque lo dice una determinada congregación y se repite por los siglos de los siglos. Amén. Tienen mucha más fe, pero es que estamos confundiendo el concepto de fe. Vamos ahora con el siguiente comentario, es de Merce. Pues mira lo que te digo, esta segunda parte ha sido mejor que la primera. Por lo menos para mí, en mi opinión personal, por supuesto. Aquí aclaras lo que la anterior no pudiste, quizá por falta de espacio, quizá porque nadie te hizo la pregunta adecuada, como a la que aludes. Por eso, estos artículos son muy buenos, pero sería mejor y más enriquecedor en una charla abierta. Sí, efectivamente, porque una charla abierta, pues, como el concepto de Dios del Catecismo Ribalda, ni tiene principio ni tiene fin. O sea, una charla abierta, no estamos sujetos al tiempo, no pasa nada, que no se quede nada sin tratar y sin contestar, pero en fin, venimos a lo mismo. Las charlas abiertas, amigos míos,
tenéis que contestarlas vosotros. De hecho, hay una, no quiero hacerle publicidad, pero quizás todos lo sepáis, hay una empresa aquí en Torre Pacheco de pachequeros que he visto por ahí algún cartel que está con la cultura. Bien, yo me brindo a esa empresa, a que si está con la cultura y está con estos actos culturales, a darles muchas ideas y a colaborar con ellos y a trabajar para ellos si se tercia. Vamos a ver si alguien recoge el guante. Vamos ahora con el comentario de Juan José. Utilizas mucho la frase del Evangelio de buscad y hallaréis. No deja de ser una frase enigmática que soltó Cristo en un momento y contexto determinado, pero que cada uno interpreta a su manera o según sus intereses. Pero en lo que sí lleva razón es que es como una clave dicha a sus seguidores. Ni siquiera les dijo, creed en lo que yo diga, sino buscad vosotros. Exactamente, esa es la clave. Esa es la clave. Justo cuando a Jesús estaba en sus reuniones con sus discípulos, pues hablando de todo lo divino y humano, y empezaban a hacerles preguntas, Jesucristo no dijo creerse todo lo que yo os diga. Fijarse, y era Jesucristo, le dijo, buscad y hallaréis. O sea, hay que buscar, hay que ponerse en camino, hay que investigar, hay que pensar, hay que cuestionarse muchas cosas. Eso se llama buscar. Y Jesucristo lo dijo en ese contexto. Por eso parece tan enigmática, porque la Iglesia la ha hecho enigmática. Porque no interesa que la gente busque por sí misma. Ya se lo dan todo hecho. Todo mascado, todo pensado, todo. Mirad, esto es así y no hay otra manera. Y se acabó lo que se daba. Y Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo todo lo contrario. Buscad, buscad y hallaréis. Vamos ahora con el comentario de Antonia. Lleva razón en lo que dices respecto a que los humanos corrientes somos el producto de miles de años de catequización por parte de una o de otra religión. Y eso nos condiciona en determinado sentido, lo queramos o no. Pero yo pienso que si comenzamos por entender eso mismo, que arrancamos condicionamiento, ya empezamos a liberarnos del mismo y a pensar por nuestra cuenta. Pues sí, es un buen método. O sea, el enfermo, el principio de su curación es reconocer que está enfermo. Y ya empieza a curarse, ¿no? Bien, pues apliquémoslo. Lo primero que tenemos que reconocer es que nuestro pensamiento está condicionado por miles de años de enseñanza a través de las religiones. Y digo miles, el catolicismo, pues fíjate, el cristianismo lleva 2000 años, pero es que el cristianismo es hijo del judaísmo, o sea que llevamos miles y miles y miles de años. Y precisamente Jesucristo se enfrentó a su iglesia de entonces, y su iglesia de entonces lo crucificó. Que no se nos olvide eso. Entonces, todo eso estamos condicionados. Hasta yo mismo, que parezco muy liberal en mis pensamientos, estoy condicionado por una educación que está en mi genética. Pero tenemos que empezar por reconocer eso. Por reconocerlo. Y así empezamos a quitarnos cadenas y cuerdas de encima. Continuamos con otro comentario y es de Luis. Me ha impactado una frase que dices en este artículo tuyo. Una ciencia no es una creencia. Debería de estar enmarcada en las aulas. Creemos demasiadas cosas que no han sido probadas y, sin embargo, desconocemos también demasiadas cosas que sí que han sido demostradas. Deberíamos de pensar más en esto. Muy buena frase. Claro, una ciencia es un hecho, no una creencia. Por supuesto. O sea, la ciencia es ciencia porque demuestra lo que no se conoce. Y cuando lo demuestra se convierte en ciencia. Perfecta, imperfecta o pluscuamperfecta, pero ahí está. Y además sigue buscando y ampliando ese conocimiento. Ciencia es conocimiento.
Creencia no es conocimiento. Vamos con el siguiente comentario, es de Carmen, y dice así: mi familia ha sido católica practicante toda la vida y me han educado en esa fe. O en lugar de utilizar la palabra fe, debo de usar la palabra creencia. Tus artículos me ponen a dudar, pero reconozco que tienen un fondo de verdad que me atraen. Sigue así, por favor. Gracias. Bueno, mientras no te asuste, porque hay a muchos que les asusta. Aparte de atraerles, les asusta. Efectivamente, fe y creencia es muy parecido. La fe se basa en la creencia, no se basa en la ciencia. Debería de ser al contrario. Pero sin embargo la fe se basa en la creencia, o sea, en lo que otros creen o dicen que yo debo de creer. Qué absurdo, ¿no? Sin embargo, la ciencia, pues, es una cosa que está ahí, parece la hermana pobre, la hermana mala, la hermana imperfecta de la fe. No, señor, es al contrario. Es al contrario. La ciencia y la creencia son hermanas, pero una va más allá que la otra. La otra libera a la gente, la ciencia la libera, porque pone la ciencia al servicio del ser humano. La creencia esclaviza a la gente, porque la llena de dogmas y cadenas. Es que no nos damos cuenta. Vamos a leer, a conocer el comentario de Carlos. Dices algo en tu columna que me llama la atención. Es una simple pregunta. ¿El catecismo o el método? Yo soy algunos años menor que tú, pero recuerdo aquel catecismo ripalda que nos incrustaban en las escuelas nacional católicas de la época. Luego, con el tiempo, uno piensa, ¿cómo intentar admitir lo que no tiene ni pies ni cabeza, ni se puede someter a un elemental razonamiento? Pues ahí está, eso es lo que yo decía. Eso es lo que yo decía. ¿Cómo se puede admitir lo que no tiene ni pies ni cabeza? Y luego ese mismo dogma pone en evidencia a la ciencia. Si eso es un pecado. Eso es un contrasentido, eso es un contradios. Por favor. Si la ciencia explica a Dios, oiga usted, lo que pasa es que usted la considera una competencia, porque no lo explica como a usted le interesa explicarlo, que a usted le interesa explicarlo diciendo, oiga usted, que aquí el único que explica a Dios soy yo, y usted tiene que pasar por mí, y usted tiene que someterse a mí, y usted tiene que hacer lo que yo diga. Esa es la diferencia. Pero la ciencia explica a Dios, claro que lo explica, lo digo yo en mi último párrafo de este artículo, que esa es mi fe, en eso creo yo, y así lo confieso. Y llegamos ya al último comentario, lo firma Susana, dice así: efectivamente lleva razón. Si pensáramos más que actuar sin pensar, nos daríamos cuenta que el auténtico y genuino Dios está en el búscalo dentro de ti y no fuera de ti, del Evangelio, y luego en la ciencia, más concretamente en la física cuántica. Pues sí, así es. Yo lo vengo diciendo mucho tiempo, pero en fin, otra frase del Evangelio, otra frase de Jesucristo para enmarcar: no busques a Dios fuera de ti, búscalo dentro de ti. A ver, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir lo que dice. No hay que darle más interpretaciones. Que la explicación de todo está dentro de nosotros. No nos lo tiene que explicar nadie ajeno. Está dentro, y nosotros, aplicando lo que Dios nos ha dado, que es la inteligencia natural, ver lo que puede ser verdad y lo que puede ser un embuste. Eso es cosa nuestra. Bueno, pues ahí teníamos los comentarios que acabamos de conocer y el artículo, el propósito, segunda parte. Bueno, 2. Y ahora pues vamos a conocer qué artículo nos vas a leer en directo aquí en la radio el próximo viernes. Se titula así: una lección de historia. Yo añadiría viva,
que pasa es que ya es muy largo, ¿no? Pero yo yo añadiría viva, una lección de historia viva. Bueno, lo apunto aquí, Sí, a continuación, apúntalo. para el próximo día. Muy bien. Pues Miguel, como siempre agradecerte tu presencia en Radio Torre Pacheco, que nos leas cada semana ese artículo y bueno, pues te esperamos el próximo viernes. Hasta el próximo. Además, las gracias a vosotros por escucharme. No digo por creerme, que no quiero eso tampoco, ni lo busco, por escucharme. Si escuchándome os hace pensar un poquito, ya está. Sí, sí, claro que nos hace pensar. Por Ya supuesto está. que sí. Con eso me conformo. Ya es mucho. Estupendo. Pues hasta pronto. Hasta la próxima.